Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 8, versos 17 y 18. Este verso lo ocupé la semana pasada y quiero tomarlo como punto de partida para mi mensaje. El título de mi mensaje en esta ocasión es: prosperaremos en esta tierra. Dilo conmigo: prosperaremos en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Deuteronomio capítulo 8, versos 17 y 18 dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Verso 18: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Di conmigo, por favor: Dios me da la fuerza para obtener riquezas. Esto es importante por varias razones. Una de ellas es que destruye completamente el mito de que Dios no se involucra en la vida financiera de una persona, como si el dinero fuera algo sucio, como si el dinero fuera algo que le pertenece al reino del enemigo. Dios desde el principio estableció un compromiso de proveer y de bendecir a aquellos que le honran, con el propósito de que tengan los suficientes recursos para llevar a cabo el proyecto y el propósito y la misión que Dios les está dando. Porque Dios sería un Dios malo si nos mandara a hacer algo para lo cual no nos está dando los recursos. Por eso la Biblia dice: nadie es un soldado a sus propias expensas. Nadie va a la guerra sin fusil. Todos son provistos de lo que necesitan. Y Dios, por supuesto, es el ser más generoso que existe. Y por eso, cuando Él te promete darte las fuerzas para obtener las riquezas, lo único que te pide es: no se te olvide, acuérdate que yo soy quien te da la fuerza para hacer las riquezas. Y la palabra fuerza me llama la atención, porque en el hebreo es una palabra que quiere decir ser firme. Sabes que algunos aquí están creciendo en asertividad, creciendo en firmeza, creciendo en la capacidad de perseverar y continuar hacia adelante en el proyecto que Dios te dio, independientemente de los desafíos y de los obstáculos que puedas tener. Hay una diferencia entre la cultura latina y la cultura de los anglos, y es que la cultura latina es una cultura mucho más sensible. Es una cultura con más expresiones de sentimientos, lo cual es muy rico en cierto sentido, pero puede ser una vulnerabilidad si esa capacidad de sentimientos no está sujeta a los propósitos de Dios. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes un anglo y un hispano a la par, al anglo le puedes decir: oh, you're so stupid. Y al hispano le dices: eres un estúpido. Y dime quién se va a ofender primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anglo te va a decir: but why? Why are you calling me stupid? I want to know. I want to learn. Y el hispano te dice: sí, pues ve tú a freír espárragos, y a ver, vele a decir a tu abuelita que es estúpida. ¿Sí te das cuenta de lo que estoy diciendo? Como latinos a veces tenemos una vulnerabilidad, y es que nos sentimos. Somos, como dice el dicho, jarritos de Guadalajara. No sé por qué dicen así, pero si eres de Guadalajara no es nada personal. Por eso, cuando dice aquí: Dios te da la fuerza para obtener riquezas, está hablando no solamente de oportunidades, sino está hablando también, escúchame por favor, del desarrollo del carácter que necesitas para prosperar.
Porque Dios te quiere hacer una persona fuerte para que puedas prosperar. Porque ningún débil prospera. Ninguna persona de doble ánimo prospera. Ninguna persona que se ofende fácilmente prospera, sino aquel que es fuerte. Y es interesante que la misma palabra donde dice ahí, Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas, la misma palabra en el hebreo original se usaba para describir la dureza de la piel o del caparazón, o no sé cómo se le llame, de la parte exterior de un cocodrilo. Y cómo me acuerdo de un hombre que hace muchos años, cuando estaba yo comenzando con el ministerio, me decía: si tú quieres permanecer y durar en el propósito de Dios, necesitas tener un corazón en llamas, pero también una piel de cocodrilo. Y nunca se me olvidó lo que él me dijo: yo necesito mantener mi corazón encendido con el fuego del Espíritu Santo, pero también necesito tener una piel de cocodrilo. ¿Sabes por qué? Porque la piel de cocodrilo no le entran los dardos, no le entran las cuchilladas por la espalda, no le entran ningún tipo de críticas, no es fácil que a un cocodrilo le hagas daño. De la misma manera, Dios quiere hacerte fuerte, que seas una persona que no eres vulnerable en tus emociones, vulnerable en tus sentimientos. Yo por eso honro la vida de la pastora Carla. Mi vida, eres una mujer extraordinaria, y lo digo de todo corazón. Y en este contexto, fuera del contexto se va a oír raro lo que voy a decir, pero eres una mujer que tienes piel de cocodrilo. Por eso les digo, fuera del contexto se oiría rarísimo, ¿no? Saldría corriendo a comprarse una crema. Pero me refiero a que eres una mujer resistente, aguantadora, y por eso te bendigo, te honro. Vamos a cumplir 30 años de matrimonio el próximo febrero, y bueno, es una bendición. Así es que, y dice: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto. Ay, Señor, ayúdame. Dice, te da las riquezas, dice, a fin de cumplir el pacto. ¿Para qué son las riquezas? Para que tú puedas cumplir el pacto que Dios hizo contigo de prosperarte, pero para que cumplas un propósito de vida. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije: el que prospera sin propósito se pone a sí mismo en un riesgo espantoso? ¿Se acuerdan que les dije: el hombre que empieza a prosperar y tiene más dinero pero no tiene propósito, ese dinero extra que le está llegando, en vez de ayudarlo a ser un hombre más íntegro, lo va a llevar al adulterio, lo va a ayudar a cosas que no convienen, porque tiene dinero extra para gastar en sus placeres, porque no está sujeto a un propósito? Por eso, cuando dice aquí, Él te da la fuerza para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto. Por eso el sobre, por eso el poner una cantidad, por eso prometer, porque cuando tú prometes, estás haciendo un pacto con Dios. Y quiero decirte, porque seguramente algunos han oído esta palabra ser usada en un contexto que quizás no es completamente bíblico. Yo no estoy hablando de que tú vas a prometer una cantidad a Dios para que Él entonces te dé una bendición, porque en ningún momento jamás tú podrás comprar lo que es gratuito, lo que ha sido provisto por medio de la sangre de Jesús. En otras palabras, nunca jamás tu dinero va a poder comprar una bendición de sanidad. Nunca jamás tu dinero va a poder comprar la salvación de tu esposo o la liberación de las drogas de tu hijo. No damos para que Dios haga un milagro, porque los milagros ya han sido provistos por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¡Oh! Entonces, ¿por qué damos? ¿Sabes por qué damos?
Porque la palabra pacto significa alianza, convenio, promesa. Y yo, a ver, ¿a quién me agarró? A ti, porque eres más aguantador. Ponte ahí. Tú representas todo el bien de la presencia y de la gloria de Dios. Y yo hago pacto porque quiero aliarme y quiero agarrarme y quiero enlazarme con todo lo bueno que Dios tiene para mí. Y cuando yo hago pacto, yo estoy haciendo esto. Híjole, creo que agarré uno que no me alcanzan los brazos para. Está grande la promesa. Pero yo me agarro. Estoy haciendo un pacto, estoy haciendo una alianza. Y a ver, Víctor, ven, trata, tú vas a hacer el papel del malo ahora, ¿verdad? Tú eres mamón, ¿ok? No sean mal pensados. Híjole, arrepiéntanse y renueven su mente en el nombre de Jesús. Tú eres el enemigo de mi alma y me vas a tratar de apartar de lo bueno, de lo justo, ¿verdad? Párate acá. Y me vas a tratar de llevar para allá. Pero no puedes, ¿por qué? Porque yo tengo una alianza. Porque yo estoy agarrado. Ya. Gracias. En la medida en la que yo me aferro a los principios de bendición y de prosperidad de Dios y hago una alianza, ya hasta mis notas se me perdieron aquí, déjame ver. Y hago una alianza. Mi promesa es una alianza. Mi promesa es un pacto. Mi promesa es lo que va a llevar mi vida, mi familia, mi esposa y mis hijos a cumplir con el propósito de Dios. Eso es lo que Dios ha prometido. Muchísimas gracias. Gran bendición. Y de hecho sí lo eres una gran bendición para esta iglesia. ¿Por qué es necesario que tengas piel de cocodrilo? ¿Por qué es necesario que seas fortalecido? Que Dios te dé la fuerza para hacer riquezas y entonces se pueda cumplir ese pacto. ¿Sabes por qué? Porque siempre que haces una promesa y siempre que haces un compromiso, puedes esperar una medida de confrontación. Génesis capítulo 26, acompáñenme. En el verso 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Sabes? Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, aquel que iba a recibir no solamente los bienes materiales de Abraham, sino también los bienes espirituales, no solamente los activos financieros de su padre Abraham, sino también los activos espirituales de su padre Abraham, se enfrentó a unas circunstancias no muy buenas. Y dice aquí que hubo hambre en la tierra, y eso le forzó a evaluar su situación y a empezar a hacer cambios. Y yo te digo, benditas las personas que en medio de las circunstancias adversas, en vez de renegar de aquel que ha sido bueno y en el cual no hay ningún engaño ni ningún mal, en vez de renegar de él,
empiezan a buscar la sabiduría de Dios y a decir: esta circunstancia adversa, en vez de derrotarme, va a ser usada para bien, y yo voy a descubrir cuáles son las bendiciones que están incluidas en esta circunstancia, aunque a primera vista parezca una adversidad. Y el que piensa así va a ser extraordinariamente bendecido. Por eso el valor de la promesa que Dios te ha hecho y el valor de la promesa que tú le vas a hacer a Dios no puede estar sujeta a las circunstancias. En otras palabras, es lícito decirle al Señor: de lo que tú me des, voy a apartar el diezmo, pensando en fe que Dios me va a incrementar, y por tanto mi diezmo va a poder ir creciendo, y yo voy a poder en el futuro dar mucho más de lo que estoy dando actualmente. Es lícito pensar así, es correcto pensar así. Lo que no es correcto es condicionar mi promesa a las circunstancias y condicionar mi fidelidad para darle a Dios a que Él haga las cosas que yo le he puesto como una condición. En otras palabras: Señor, si esta semana me aumentan el sueldo, entonces sí prometo una cantidad más grande. Y tú piensas que Dios va a estar en el cielo tronándose los dedos y pensando: híjole, ya me puso a pensar este hijo mío, déjame ver si le subo el sueldo o no se lo subo. Ese tipo de ofrecimientos lo único que demuestran es que la persona todavía está funcionando en base a un esquema de religión tradicional en la cual estamos acostumbrados a negociar con la jerarquía religiosa y obtener bendiciones de esa manera. Yo no le pago a Dios por sus bendiciones, pero sí sacrifico a Él de los bienes que Él me dio para abrazarme de sus promesas y para ligar mi fuerza a sus principios, para enlazarme con su integridad. Por eso le doy a Dios. Número 2, no solamente puedo esperar confrontación, sino también, gracias a Dios, puedo esperar confirmación. En el verso 2 y 3 de Génesis 26 dice: y se le apareció el Señor. Digan conmigo: se le apareció el Señor. Dios se te va a aparecer. Dios se te va a aparecer. Dios se te va a aparecer. El día que se te aparezca el Señor, se te van a salir hasta los calcetines. El día que se te aparezca el Señor, ese día, por siempre jamás, tu manera de pensar va a cambiar. Ese día será el primer día que empieces a vivir en una dinámica de absoluta gratitud, en la que no solamente vas a caer de rodillas y vas a decir temblando: Señor, antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Perdona por toda la burrada de mi corazón. Perdona por haber sido tan soberbio. Perdóname, Señor. Ahora lo único que puedo decir es: heme aquí. Si te puedo servir, aquí estoy. Usa mi vida, usa mi fuerza, y por supuesto todo lo que tengo te pertenece a ti. Gracias por el privilegio de administrar el 90%. Entonces, cuando el Señor se aparece, lo que Él hace es, según aquí este verso, darnos instrucciones claras. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué es lo primero que una persona que se enfrenta a un obstáculo debe de hacer?
lo primero que debe de hacer es buscar oportunidades para que Dios se le aparezca. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de levantar su rostro al Señor, a través de abrir su corazón, a través de, aún en la iglesia, venir con la disposición de encontrarte con el Señor, de decir: Padre, tu palabra dice. Si yo abro a ti mi corazón, si yo consulto, si yo clamo, tú me vas a responder. Señor, tu palabra dice: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Y yo, Señor, quiero abrirte mi corazón y decirte: estoy en una situación difícil, estoy pasando por una adversidad, pero yo sé que tú has prometido que en los momentos de hambre tú te vas a aparecer a mí, y cuando te aparezcas a mí me vas a decir lo que tengo que hacer. Y cuando uno tiene la revelación, de lo que tenemos que hacer, se acabó el problema. Yo siempre les he dicho: el problema no es el problema. El problema es que en medio del problema no sabes qué hacer, y eso sí es un problema. Pero cuando en medio de un problema tú tienes revelación de lo que debes de hacer, entonces el problema se acabó. Las circunstancias pueden ser todavía difíciles, pero ya no es un problema. Por eso es que una persona de fe puede decir: tengo este tremendo desafío delante del Señor, pero duermo en paz en la noche, porque realmente no tengo problemas. ¿Cómo que no tienes problemas si tienes esta bronca legal? ¿Cómo que no tienes problemas si tienes este problema financiero? ¿Cómo que no tienes problemas si estás en una situación difícil con uno de tus hijos? No dije que no tuviera desafíos. Lo que dije es que no tengo problemas. Porque cuando tú recibes de parte de Dios la instrucción de lo que debes de hacer, el problema se acabó. Y aún en esos momentos vas a poder dormir en paz. Amén. Gracias por el ánimo que empezó los aplausos. Salmo 84 del 5 al 7 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Qué maravillosa escritura, porque dice: cuando estás pasando por el valle de las lágrimas, cuando estás pasando por el lugar del dolor, tú vas a cambiar ese valle en un lugar en el cual fuentes de agua se van a abrir. Tú vas a cambiar la dinámica. Hace muchos años una persona me dijo: a donde tú entres, la bendición de Dios va a entrar. Y yo al principio no le entendía. Ahora lo veo constantemente. ¿Por qué? Porque si soy bendición, puedo bendecir a otros. Y de esa manera es como este verso debe de ser entendido. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Yo no voy a cumplir la promesa que mi esposa y yo estamos haciendo simplemente porque he calculado bien dónde recortar por aquí y dónde recortar por allá, y limitar un poco nuestros gastos por acá y por allá. No prometimos esa cantidad porque estoy esperando recibir algún cheque gordo en los próximos meses. Prometimos esa cantidad porque creemos que hay una sinergia que se produce. Escúchame por favor. Hay una sinergia que se produce entre la fe obediente y la fe creativa. Porque la fe obediente es dar de lo que tienes en obediencia al Señor y sacrificarlo. Y ahí sí es un sacrificio, porque tú dices: en vez de gastarlo para otra cosa, se lo voy a dar al Señor. Pero la fe obediente tiene que ser complementada con la fe creativa. Y la fe creativa es la que promete algo que todavía no se materializa, pero que cree con todo su corazón que Dios le va a dar la fuerza para hacer más riquezas.
Y cuando yo prometo a Dios y busco que en Él estén mis fuentes, yo te aseguro que Él va a abrir las puertas de proyectos. Va a venir una provisión extraordinaria. Me van a ofrecer diferentes oportunidades aún para invertir. Y yo quiero orar en este momento. Todavía tengo un punto más, pero quiero orar en este momento por cada uno de ustedes que arde en sus corazones un espíritu emprendedor. Si ese es tu caso, ponte de pie en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para que te pongas de pie necesitas estar despierto. Sí saben por qué se pusieron de pie, ¿verdad? No ha terminado la reunión. Algunos se pusieron de pie porque están medio dormidos. ¿Qué? ¿Ya es el llamado? No. Si no sabes por qué te pusiste de pie, por favor siéntate. Si estás de pie es porque entiendes que arde dentro de tu corazón un espíritu emprendedor y que tú entiendes la importancia de tener una fe creativa, una fe que todavía no está viendo ni tocando la provisión, pero que en su corazón entiende que aquel que me da la fuerza para hacer las riquezas me proveerá no solo de la fuerza, sino también de la oportunidad para prosperar en el nombre de Jesús. Así es que levanta tus manos y dile conmigo: Padre bueno, fortalece mis manos, fortalece mis brazos, dame mayor habilidad en el nombre de Jesús para hacer un trabajo de excelencia que obtenga una mayor remuneración. Padre bueno, abre mi entendimiento para poder aprovechar las oportunidades que tú me vas a dar. Padre bueno, hazme atractivo a las oportunidades. Hazme atractivo a los proyectos de bendición. Y gracias, Padre, porque me darás ojos para ver, oídos para oír, el corazón entendido para responder y la fuerza para avanzar en el nombre de Jesús. Y si lo crees, dale un aplauso al Señor con toda tu fuerza. Yes. Tomen su asiento por unos pocos minutos más. El tercer punto, y este les va a bendecir. El tercer punto es cosecha. El primero es confrontación. En otras palabras, no nos sorprendamos cuando haya adversidad. El segundo punto es confirmación, que quiere decir que en medio de la adversidad yo puedo esperar que el Señor se me aparezca y me dé instrucciones y me aliente. Y el tercer punto es cosecha. Génesis 26 versos 12 y 13 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Es interesante recordar cuál era aquel año. Según en el verso 1, era un año de gran hambre en la tierra. Y en aquel tiempo la economía se basaba en la agricultura. Por lo tanto, la gran hambre era representativa de una gran sequía. Y ningún agricultor en su sano juicio está muy entusiasmado de la posibilidad de sembrar grandes cantidades de semilla en un tiempo de gran sequía. Por eso es admirable la fe de Isaac. Bueno, al fin y al cabo, hijo de tigre sale rayado. Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios. Isaac bebió de esos activos espirituales. Por eso no tengas miedo, César, porque los mismos activos que Dios te dio se van a transferir a tus hijos en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Cosechó aquel año 100 por 1. ¿Por qué cosechó? Porque sembró. ¿Y cuándo sembró? En el tiempo de hambre. Y el tiempo de hambre era un tiempo también de sequía. ¿Qué quiere decir? Y créanme que estudio la palabra con un compromiso
de todo corazón, de no torcer el significado, sino de presentarles una interpretación objetiva y fiel al contexto. Pero yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que hay acciones de fe que hombres y mujeres que le creen a Dios toman, que desatan una respuesta del cielo. Hay acciones de fe que una persona puede tomar. En este caso, Isaac, en el tiempo del hambre, él recibió el mandato de Dios que decía: no te vayas a Egipto, no huyas. Y yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, no te vayas a otro lugar, no te vayas de aquí. Si Dios te lo confirma por sueños, visiones, profecías, por su palabra, y tienes la absoluta certeza que es Dios el que te está guiando, ok, tienes mi bendición. Pero no te vayas a otro lado por temor, no te vayas a otro lado por confusión, no te vayas a otro lado porque piensas que puede haber mejores oportunidades en otro lado. Porque el costo de emigrar, muchas veces, si no es la mano de Dios la que te está guiando, mucho más grande el costo de emigrar que el incremento que podría producir. No desarraigues tu vida, tu familia y tu propósito de un lugar donde has encontrado una buena tierra, solamente por la angustia y el temor de que en Egipto a lo mejor hay más pan. Por eso abre tu corazón a la instrucción de Dios. Isaac se iba a ir y el Señor le dijo: no te vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra. Y le hizo dos promesas: yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Y esas son las promesas que Dios te hace. Él va a estar contigo y te va a bendecir. Y dice aquí: cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Por favor, digan conmigo: número 1, cosecha. Número 2, bendición. Número 3, enriquecimiento. Número 4, prosperidad. Número 5, engrandecimiento. Y número 6, poder. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Cuando una persona siembra, va a cosechar, sea cristiano o sea inconverso, sea una persona que ama a Dios o una persona que aborrece a Dios, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios dijo: el que siembra, cosecha. Entonces el que siembra va a cosechar sí o sí. Eso no lo hacemos místico, no lo hacemos espiritual, es un principio, es una ley. Por eso dice aquí que la cosecha viene antes de la bendición. O sea, quiero que por favor en estos últimos minutos me sigan. A veces pensamos que la bendición solamente está antes de la cosecha. Y es cierto, Dios bendice nuestras vidas con fuerza y sembramos, trabajamos la tierra y entonces vamos a comer del fruto del trabajo de nuestras manos. Pero la bendición que viene después de la cosecha, en mi opinión, es más importante, porque hay cosechas que pueden producir maldición. Hay incremento financiero en la vida de personas que pueden descarrilar su matrimonio. Hay incremento financiero que puede traer destrucción a los hijos. Hay incremento financiero que puede destruir la mente de una persona. Hay muchas personas que son incrementadas financieramente, que obtienen grandes cosechas porque hicieron grandes inversiones y terminan suicidándose. Porque la gran cosecha no es sinónimo de bendición.
La cosecha y la bendición sobre de esa cosecha producen enriquecimiento. Y el enriquecimiento que se sostiene por la prosperidad. ¿Te acuerdas que fuiste prosperado hace 2 semanas? ¿Qué es prosperar? Empujar hacia adelante. ¿Qué es prosperar? Ayudar sobre la marcha. El enriquecimiento atrae más prosperidad. Es un círculo virtuoso. Por eso el principio bíblico es: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es Robin Hood. Dios no recompensa la pereza, Dios recompensa la fe. Por eso el que trabaja con fe y siembra, cosecha, honra a Dios, la bendición de Dios viene sobre de él. Esa bendición produce enriquecimiento, el enriquecimiento atrae prosperidad, y la prosperidad entonces lo que trae es un engrandecimiento. ¿Y sabes qué quiere decir ser engrandecido? Que tu nombre vale, que tu nombre vale. Y cuando tu nombre vale, todo mundo va a querer asociarse contigo y te vas a hacer poderoso. ¿Te das cuenta cómo es una cadena? No es nada más hacer una siembrita y bueno, Dios dijo que me iba a prosperar y me iba a dar, iba a cosechar. La cosecha que es bendecida trae como consecuencia prosperidad, y la prosperidad trae enriquecimiento, porque el enriquecimiento no es el resultado de una sola cosecha, sino de ciclos continuos y consistentes de prosperidad. Creo que guardé la mejor parte para el final y no sé si me están escuchando con toda su atención. Pero el enriquecimiento no es la consecuencia de un chiripazo. ¿Entiendes lo que es chiripazo? Así de, it's not a fluke, no es una casualidad. El enriquecimiento es la consecuencia de ciclos consistentes de prosperidad en los cuales Dios está ocupando lo que tú pones en sus manos para prosperar ese caminar. Porque prosperidad es ayudar sobre la marcha y empujar hacia adelante. Bendito el que siembra, cosecha, permanece bajo la bendición de Dios, se enriquece, atrae más prosperidad, se engrandece y se hace poderoso. Porque esa persona jamás padecerá de hambres, y sus hijos serán príncipes en la tierra donde viven. Esa es tu herencia. Ponte de pie conmigo, por favor. Quiero terminar con una escritura. Quiero terminar con una escritura que está en Génesis capítulo 26, en el verso 22. Este es el final, la consecuencia de bendición de esta historia que hemos leído juntos del capítulo 26. Sería bueno, si tienes oportunidad en casa, lee completo el capítulo 26, es buenísimo. Génesis 26, 22, la Nueva Traducción Viviente dice: Isaac abandonó ese pozo. Se refería a un pozo que había abierto con mucho trabajo, pero gente envidiosa
y gente rencillosa se lo había quitado. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces vas a hacer proyectos que van a atraer la envidia de otras personas, y es posible que a causa de la envidia y a causa de la maldad en el corazón de otras personas puedas llegar a perder ciertas ganancias y puedas llegar aún hasta perder ciertos negocios. Y eso no quiere decir que te tienes que dar por vencido. Isaac no se dio por vencido. De hecho, este pozo del cual habla el verso 22, porque dice que abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro, era el tercero. Y finalmente dice aquí, esta vez no hubo ningún conflicto. Si tú sigues adelante, vas a llegar a un punto en el que tu perseverancia, la fuerza que Dios te da para prosperar, te va a llevar a un punto en el que no tendrás más enemigos que se te opongan. Dios te va a dar la capacidad de persistir y de seguir adelante hasta ver la prosperidad que Él te ha prometido. Él te va a ayudar. Y dice aquí, esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot. Di conmigo, Rehobot. Dilo fuerte otra vez, Rehobot. ¿Y qué significa Rehobot? Espacio abierto. Porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esa es la herencia para nosotros, que Dios está creando el espacio suficiente, el espacio abierto para que prosperes, que vas a poder ver la gloria de Dios, vas a poder ver el incremento de Dios.